Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tengo algo, digamos, jugoso de lo que hablar. Algo que me han estado preguntando mucho y que sinceramente he evitado tocar porque es complicado. Pero ya es hora. Hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, ese Can Yaman. Y no solo de él, sino de mi ruptura y de lo que algunos podrían llamar mi amor secreto. Sé que muchos de ustedes me han seguido desde hace tiempo y han visto mi carrera evolucionar, mis relaciones y mis desamores. Y sé también que hay mucha especulación alrededor de este tema, así que hoy voy a intentar ser lo más honesta posible, dentro de lo que me sienta cómoda compartiendo. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que esta historia es un torbellino. Un torbellino de emociones, de expectativas, de presión mediática y, al final, de decepción. Todo empezó hace unos años cuando, ya saben, cuando nuestros caminos se cruzaron. Can y yo trabajamos juntos en... Aquí se podría mencionar un proyecto ficticio o real, depende del personaje que está interpretando el actor/actriz en el vídeo. Por ejemplo, en una campaña publicitaria para una marca de ropa italiana. Desde el primer momento, la química fue innegable. Sí, lo admito. Teníamos una conexión muy especial. Era evidente para todos los que nos rodeaban, y obviamente para nosotros también. Pasábamos mucho tiempo juntos, tanto en el set como fuera de él. Risas, conversaciones profundas, miradas que lo decían todo. Era como estar en una película romántica. Recuerdo la primera vez que nos conocimos, fue en la sesión de fotos previa a la campaña. Él llegó tarde como suele ser costumbre en él, con esa sonrisa desarmante que derrite hasta el hielo. Yo estaba sentada revisando el guión, un poco molesta por la demora, pero en cuanto me sonrió, todo el enfado se disipó. Su presencia llenaba la habitación, era imposible ignorarlo. El rodaje fue intenso pero también muy divertido. Can tiene una energía contagiosa. Siempre estaba bromeando, haciendo reír a todo el equipo. Pero también era muy profesional y dedicado a su trabajo. Me impresionaba su capacidad para meterse en el papel y transmitir emociones tan profundas con solo una mirada. Recuerdo una escena en particular, donde teníamos que grabar un beso. Estábamos ambos nerviosos, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Pero en cuanto los directores gritaron acción, todo fluyó de manera natural. Fue un beso eléctrico. Sentí como si el tiempo se detuviera y solo existiéramos nosotros dos. Después del corte nos quedamos mirando fijamente sin decir una palabra. Sabíamos que algo había cambiado. Pero, y aquí viene el gran pero, la realidad era mucho más complicada que una simple comedia romántica. Can es una persona muy intensa, muy apasionada, y con una energía arrolladora. Y yo soy un poco más reservada, más tranquila. Nuestras personalidades chocaban a veces, como dos planetas en una órbita inestable. Él era un torbellino, yo la calma antes de la tormenta. Él vivía al máximo, yo prefería la tranquilidad de mi hogar. A veces sentía que no podía seguir su ritmo, que me quedaba atrás. Él quería explorar el mundo, yo buscaba la estabilidad. A pesar de amarnos, éramos diferentes, muy diferentes. Además, la presión mediática era insoportable. Cada vez que nos veían juntos, las redes sociales explotaban. Los rumores, las especulaciones, las fotos robadas. Era una locura constante. Y eso honestamente puso mucha tensión en nuestra relación. No podíamos salir a cenar tranquilamente sin que nos acosaran los paparazzi. No podíamos besarnos en público sin que nuestras fotos dieran la vuelta al mundo. Era agotador. Sentía que vivíamos en una burbuja de cristal, expuestos a la crítica y al juicio de todos. Y cada comentario, cada rumor, cada especulación, afectaba nuestra relación. Recuerdo una vez, estábamos de vacaciones en Italia, tratando de escapar del caos mediático. Alquilamos una pequeña casa en el campo, lejos de todo el bullicio de la ciudad. Queríamos tener tiempo para nosotros, para reconectar y disfrutar de nuestra compañía. Pero incluso allí, los paparazzi nos encontraron.
Nos fotografiaron en la playa, en el mercado, incluso en el jardín de nuestra casa. Nos sentimos invadidos, acosados. La privacidad era un lujo que no podíamos permitirnos. Y luego estaba mi relación anterior. Sí, la que muchos de ustedes conocen. Estaba saliendo con... Aquí se mencionaría el nombre de la expareja, ficticia o real. Por ejemplo, con David en ese momento. Y aunque nuestra relación estaba pasando por un momento difícil, no era justo para él ni para mí que se creara toda esta confusión. David era mi mejor amigo, mi confidente, mi compañero de vida. Pero con el tiempo nos habíamos distanciado. Ya no compartíamos los mismos intereses, ya no reíamos como antes, ya no nos emocionábamos con las mismas cosas. Sentía que vivíamos vidas paralelas, en lugar de construir un futuro juntos. Pero a pesar de nuestras diferencias, seguía queriendo a David. Le debía mucho. Él había estado a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida, me había apoyado en mi carrera, me había amado incondicionalmente. No quería lastimarlo. No quería ser la causa de su dolor. Pero tampoco podía seguir viviendo una mentira. Sabía que lo que sentía por Khan era real, era intenso, era algo que no podía ignorar. Así que sí, hubo un amor secreto. Un amor que floreció en medio del caos, de la incertidumbre y de la presión. Un amor que me hizo sentir viva, que me hizo reír como no lo había hecho en mucho tiempo. Pero también un amor que me causó mucho dolor. Era como un jardín secreto, escondido entre la maleza y las espinas. Un lugar hermoso y mágico, pero también peligroso y prohibido. Sabía que tarde o temprano, alguien lo descubriría. Sabía que tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Porque al final, las cosas no funcionaron. Y la razón, bueno, hay muchas razones. La distancia, nuestras agendas imposibles, la presión mediática, nuestras diferencias de personalidad. Todo se juntó. Y al final, decidimos que lo mejor era seguir caminos separados. Él tenía proyectos en Europa, yo en América. Él quería seguir explorando el mundo, yo buscaba la estabilidad. Era imposible conciliar nuestras vidas. Fue una decisión difícil, muy difícil. Lloré mucho, me sentí perdida, confundida. Pero también sabía que era lo correcto. A veces el amor no es suficiente. A veces dos personas simplemente no están destinadas a estar juntas, por mucho que se quieran. Me sentía como si estuviera renunciando a la felicidad, como si estuviera dejando escapar la oportunidad de vivir un cuento de hadas. Pero también sabía que vivir una mentira sería aún peor. Y en cuanto a Khan, no hemos hablado en mucho tiempo. Cada uno siguió con su vida, con su carrera. Le deseo lo mejor, de verdad. Es una persona talentosa, apasionada y con un gran corazón. Espero que encuentre la felicidad que se merece. Guardo recuerdos hermosos de nuestra relación. Risas compartidas, momentos de complicidad, conversaciones profundas. No me arrepiento de haberlo conocido. Él me enseñó a vivir el presente, a disfrutar de cada momento, a no tener miedo de arriesgarme. Y ahora, hablemos de mi ruptura con David. Como les dije, nuestra relación estaba pasando por un momento difícil antes de que todo esto pasara con Khan. Pero la verdad es que esta situación aceleró el proceso. No fue la única razón por la que terminamos, pero sí fue un factor importante. La presión mediática, los rumores, las especulaciones. Todo eso afectó nuestra relación. David se sentía inseguro, celoso, desconfiado. Ya no confiaba en mí. Y yo por mi parte me sentía culpable, frustrada, agobiada. Sabía que lo estaba lastimando. David es una persona maravillosa y le tengo mucho cariño. Pero al final, nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes en la vida. Y a veces, eso es suficiente para que una relación llegue a su fin. Él quería formar una familia, tener hijos, construir un hogar. Yo, en cambio, quería seguir enfocada en mi carrera, explorar nuevas oportunidades, viajar por el mundo. Éramos incompatibles. Sé que muchos de ustedes se preguntan si me arrepiento de algo. Y la verdad es que no. No me arrepiento de haber conocido a Khan, ni de haber sentido lo que sentí por él. Tampoco me arrepiento de mi relación con David. Creo que todo pasa por una razón y que cada experiencia, buena o mala, nos ayuda a crecer y a convertirnos en las personas que somos hoy.
Claro que hubo momentos difíciles, momentos en los que me sentí abrumada, confundida, incluso rota. Pero también hubo momentos de mucha felicidad, de mucha conexión, de mucho aprendizaje. Y al final, me quedo con eso. Con los buenos recuerdos, con las lecciones aprendidas, con la experiencia que me ayudó a crecer como persona. Aprendí a valorarme a mí misma, a confiar en mi intuición, a tomar decisiones difíciles, a perdonar y a seguir adelante. Y ahora, estoy en un lugar mucho mejor. Estoy soltera, estoy feliz, estoy enfocada en mi carrera y en mi crecimiento personal. Estoy rodeada de gente que me quiere y me apoya, y estoy agradecida por cada día que tengo. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía, a cuidarme a mí misma, a perseguir mis sueños. He encontrado la paz interior. Sé que esta historia es complicada, llena de matices y de emociones. Pero espero que al compartirla con ustedes, haya podido aclarar algunas dudas y darles una visión más honesta de lo que realmente pasó. He sido vulnerable, he sido honesta, he sido yo misma. Y espero que eso sea suficiente. En resumen, tuve una conexión muy especial con Kanyaman mientras estaba en una relación anterior. La presión mediática y nuestras diferencias de personalidad contribuyeron a que no funcionara. Mi relación anterior terminó también en parte por esta situación. No me arrepiento de nada, y estoy feliz y enfocada en mi futuro. He aprendido a amar, a perdonar, a crecer y a seguir adelante. Y estoy lista para lo que venga. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Sé que fue largo y que toqué temas delicados, pero me sentía importante compartir mi verdad con ustedes. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. Dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Alguna vez han estado en una situación similar? ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Quiero leer sus historias y sus reflexiones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes y me encantaría tenerlos como parte de esta comunidad. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme.